hermana Mari, gracias por la invitación. Estoy contento. Vamos a ir directo a la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 24. Nuestro Salvador hace una oración por nosotros y dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Palabra de Dios. Ya mi hermana oró. El tema de hoy es para mí muy especial, muy lindo. Creo que es una de las mayores necesidades que el mundo tiene y cada uno de nosotros los cristianos, y es la gloria de Dios, ¿no? Se ha escrito libros acerca de la gloria de Dios, se ha hecho cantos, se han dicho muchas cosas, pero es tan inmenso, es tan grande la gloria de Dios que para poderla entender en lo que Dios quiere, no en su totalidad, porque es imposible en la mente finita entenderla, su grandeza y su infinito poder, pero sí en lo que Dios se ha revelado en la santa palabra, es lo que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hacer hoy. No podemos llegar a conocer la gloria de Dios sin antes no conocer a Dios. Y creo que eso es la urgencia, esa es la necesidad que este mundo tiene. Aquí dijo el Señor que el mundo, si no es por nosotros, no va a conocer a Dios. Por eso es triste que también para los que decimos ser cristianos, es una necesidad conocer a Dios. Pero yo no voy a hablar de ese conocimiento teórico, no. Es de esa relación personal y estrecha con nuestro Dios, como lo hicieron esos santos hombres de Dios, Moisés, Abraham. ¿Por qué digo todo esto? Porque duele, ¿no? El que nos llamemos cristianos y no conozcamos a Dios y hagamos alianzas en este mundo que Dios prohíbe, ¿no? A mí me duele cuando escucho iglesias orando por Trump para que revocara el resultado, y digo yo, ayunando, qué terrible. O sea, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Cuando usted vea a ese presidente, usted puede ver los mismos pecados de Satanás, ¿no? Yo lo veo, Satanás en él, encarnado, la prepotencia, el orgullo, la soberbia, el padre de la mentira. Hermano, ¿y qué hacemos los que decimos ser cristianos apoyándole y dándole el voto a una persona así solo porque supuestamente dice que no apoya el aborto, pero en los 4 años que estuvo nunca tomó la decisión y la pudo haber tomado de quitarlo eso? O sea, es mentira, o sea, así se los engañó, pero bueno, lo estoy tratando porque aquí dice el Señor, ¿no? Que nos da a entender, ¿no? Él quiere que nosotros le conozcamos. Por eso dijo, y esta es en la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. O sea, Dios quiere darse a conocer, y la mejor revelación es a través de su Hijo, Jesucristo. Por eso es que no cabe en que yo, siendo un cristiano, me una a yugo desigual con el incrédulo de esa manera. Dios prohíbe su palabra, ¿no? Entonces, el conocimiento de Dios no es un conocimiento solo teórico. El teórico es importante porque te lleva a conocer a Dios y a relacionarte con Él como Él quiere relacionarse, como un amigo. No es por el conocimiento de otro, no, es personal. Tú y tu Dios, tu amigo. Entonces, ¿qué es realmente conocer a Dios? En el pensamiento hebreo es
tener esa relación estrecha con Dios, ¿no? Saber que donde quiera que yo estoy, Él está conmigo. Que Él esté en primer lugar en mi vida. Entonces, a Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me conoce a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. Así es de que Él es la imagen del Dios invisible y por eso es una urgente necesidad que conozcamos a nuestro Salvador, a Cristo Jesús, aquel que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Porque eran sacerdotes, como decir hoy, un predicador de la palabra, ¿no? Un pastor, póngale usted lo que sea. Pero la Biblia dice que eran hombres impíos que no conocían a Dios, pero como si eran sacerdotes. Y ellos, los manuscritos, por decir así, la Biblia, se la podían de memoria. O sea, es increíble predicadores, digamos, ¿no? Y la historia que yo estoy contando es los dos hijos de Elí, no eran sacerdotes, dice la Biblia. Y dice aquí la Biblia, los hijos de Elí eran hombres, dice, impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová y eran sacerdotes. A eso me refiero yo, y a eso se refiere la Biblia aquí en Juan 17:3. Y este es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Es un conocimiento, como dije, por experiencia personal, ¿no? Una relación estrecha con Dios, esos testimonios, ¿no? que como Jesús predicaba con autoridad, ¿no? Él se podía ver que la gloria del Padre estaba con él, ¿no? Por eso una predicación donde no haya un testimonio de un encuentro personal con el Señor es vacía, carece de poder, porque Dios nos ha permitido, ¿no? Él quiere relacionarse, Él es el interesado, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando con estas personas que conocían la palabra de Dios, que la podían de memoria, digamos? Pero dice que eran hombres impíos, y esta palabra impío es anomia, sin ley. O sea, porque no son, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los justos, los oidores, los justos ante Dios, sino los hacedores son los justos ante Dios. Entonces, hermano, ese fue el problema de estos sacerdotes, ¿no? Es lo mismo que dice la Biblia, que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque encontramos ahí la profanidad. ¿Y profano qué es? Profano es tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. La hermana Mari me invitó con gusto, aunque yo no pueda, pero yo me alegré, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo, indigno pecador, de predicar la palabra de Dios, de ese Dios santo, ¿no? Entonces, de eso es lo que el Señor aquí está tratando, y es la misma palabra encontramos en el libro de Mateo, ¿no? Cuando el Señor Jesús realmente Él nos da unos versículos, para mí uno de los más fuertes, que si no te ha quitado el sueño, pues que te lo quite, porque es triste. Se lo dice a nosotros los cristianos, ¿no? Dice aquí el Señor, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La misma palabra de impíos, ¿no? Sin ley, sin respeto a la santa ley de Dios. Vivimos a espaldas, ¿no? Oidores, pero no hacedores.
como Jesús les recriminó a los fariseos, ¿no? Bonitos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Hermano, que estas palabras de nuestro Salvador no sean para nosotros, ¿no? Realmente hoy es el día de salvación, hoy es el día de buena nueva. Y realmente la Biblia nos muestra que todo lo que Dios nos pide es porque Él lo quiere hacer en nosotros. Él es nuestro gran Dios, el Todopoderoso. Él es el alfarero y yo soy el barro. Por eso dice Pablo, le dirá al vaso, al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Entonces, hermano, realmente conocer a Dios es nuestra más y urgente necesidad, ¿no? Porque creo que conocer a Dios y vivir para su gloria es lo mejor que nos pueda pasar. No te conformes con el conocimiento de este mundo, ¿no? Es bueno para el estudiante, para todo eso, pero sin Dios es nada. Por eso es que Jeremías 9, 23 y 24, nuestro gran Dios dice, así dice Jehová. No se alabe, dice, el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia desde quiera en el cielo y en la tierra, porque estas cosas, dice, quiero. Dios quiere que le conozcamos. Dios se manifiesta. Hermano, hoy vamos a ver algo muy lindo, ¿no? Porque estoy entreteniéndome en la necesidad que este mundo tiene y no la va a tener si no es a través de nosotros. Pero también la Biblia muestra, ¿no? Que, por ejemplo, Pablo, maestro de la ley, fariseo, 2 doctorados en teología, y él dijo que no conocía a Dios. Entonces, de ese conocimiento es que yo estoy hablando, ¿no? De ese conocimiento real, ese experiencias personales con nuestro Dios, ese encuentro. O sea, ¿cómo una persona no va a cambiar si tiene un encuentro con ese poder infinito? No es como que yo choque con un tráiler de frente y no me va a impactar. O sea, así es como yo, si no me encuentro con ese Dios tan poderoso, no me va a cambiar. O sea, por eso es que a mí no me concibe despreciar ese poder, no creer que Dios me puede hacer una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. O sea, ese mismo evangelio tiene el poder para cambiarme, hermano, créelo. No podemos ser las mismas personas porque otro texto, hermano, que tú sabes muy bien, que sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Ser santos porque yo soy santo. ¿Y quién es el encargado de santificarme a mí? Pues es el Espíritu de Dios que me ha puesto Él en mí. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, o sea, Él lo hace, ¿no? No me quiero entretener ahí, ya lo he dicho otras veces. Así es de que conocer a Dios, esa es mi necesidad, ¿no? Entonces Pablo dice aquí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por eso es que ese encuentro que Pablo tuvo con el Todopoderoso, era imposible que él no cambiara. De eso se trata, ¿no? Pero él se dio cuenta que todo el conocimiento, esas maestrías, todo eso, y no lo conocía, hermano. No te desanimes si ya la palabra de Dios te ha tocado y a lo mejor dices o haces memoria, pues yo no he tenido
esa relación, ese conocimiento de lo que este Señor está hablando. Hermano, pídele a Dios. Ve en oración y dile como esos hombres de Dios, que Dios ponga en ti, en mí, ese deseo de buscar a Dios por las cosas celestiales y no de esta tierra. O que le digas como Moisés le dijo, yo quiero ver tu gloria. O como David en el Salmo 42, 1 y 3 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Esas fueron las palabras de David, un hombre que anhelaba. Ese anhelo pidámosle a Dios por su presencia. Eso es lo que sentían esos santos hombres de Dios. Porque si yo no anhelo, si yo no deseo que Dios sea real o conocer a Dios o ver su gloria, pues ¿cómo Dios se va a manifestar? Pídele a Dios, yo también, que produzca esa pasión, ese deseo, ese anhelo de sentir su presencia, ¿no? Cuando estás pasando por dificultades, porque otra de las maneras por las cuales yo puedo llegar a conocer y acercarme más a Dios es algo de los cuales no nos gusta y se llaman pruebas, ¿no? Pero claramente en el libro de Job dice, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento, dice, en polvo y ceniza. O sea, el hombre que más ha padecido, que primero está nuestro Salvador por nuestros pecados, pero como humano, ¿no? La Biblia muestra a un hombre que sufrió y no entendía, como a veces nosotros no entendemos, pero tenía un propósito de conocer, de acercarnos más a Dios. Entonces, hermano, claramente vemos que Dios podemos, ¿no? Que Dios produzca en nosotros eso. Podemos orar y decirle, Señor, como Moisés, yo quiero ver tu gloria, yo quiero conocerte. Y es interesante cómo Dios realmente se ha dado a conocer, ¿no? La mejor revelación es Cristo, por eso se lo dijo a Felipe, yo ya lo leí ese texto, ¿no? También vemos que si es Cristo, toda la Biblia habla de Él, ¿no? También dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Así es de que, hermano, hay mucho que hablar con respecto a eso, pero quiero yo hoy leerte otro pasaje de las Escrituras y está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, y dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios es un Dios que a sus hijos, como a Moisés, como a Elías, llamaban a la gente a confrontarlo con el pecado. ¿A quién van a servir? O como Josué, pero yo y mi casa, dijo él, allá ustedes a quién servir, a los dioses de los amorreos, a quienes vuestros padres han servido, pero yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Entonces, no podemos claudicar entre dos pensamientos de doble ánimo, como dice aquí Santiago. Moisés se enfrentó al pueblo y le dijo, pues ¿en qué? Escogeos, ¿en la bendición o la maldición? Y Elías le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si vale su Dios, síguelo. Y si Dios, pues, bienvenido. Y así es, hermano. Depende de nosotros, ¿no? Entonces, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice que si le buscares y me hallareis, porque me buscares con todo vuestro corazón. Dios es un Dios que no se va a querer dejar encontrar, no.
Él quiere darse a conocer. Así es de que dice la Biblia que mi pueblo, un pasaje que todos conocemos, hermano, fue destruido porque le faltó el conocimiento de Dios. Por eso es que es importantísimo, hermano, cómo yo puedo decir que soy cristiano y no conozco a Dios. Pero ya sabemos del conocimiento que yo estoy hablando. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios me salvó? Desde Isaías 43:7, el Señor dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, así nos ha hecho Él. O sea, ¿cuál es el propósito? Que aquí en este mundo, ahorita, yo refleje su gloria, refleje su carácter, sus atributos. Que cuando me vean a mí, vean a Cristo. O sea, hermano, eso es el anhelo de Dios. Todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he hecho y los he formado. Ese es el propósito. Tú eres llamado para reflejar la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, y tenemos que ir llegando, ¿no? Porque mi tema aquí empieza. ¿Qué es la gloria de Dios? Y como dije, no se ha escrito mucho. Y yo, cualquier otro predicador, no podemos con nuestras propias palabras dar una definición, porque es muy inmenso. Es como meter toda el agua del mar en un vasito, porque no es. Hace 5 años yo en una iglesia escuché a un pastor con mucha experiencia y no me quedé con eso, porque yo ya había leído un poquito. Él dijo que la gloria de Dios era su carácter, pero ¿qué tal cuando me venía a la mente que Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué es lo que la gente vio? Un milagro de la resurrección literal de un muerto de 4 días. Entonces esa es la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces es demasiado, es como la suma de su grandeza y su infinito poder, de todos sus atributos: amor, justicia, ira, santidad y todos los demás atributos que Dios tiene. Esa es la gloria de Dios. Y qué lindo que antes el Señor dice que no compartía la gloria con nadie, pero a través de Cristo nosotros hemos podido, hermano. ¡Wow! ¿Cómo no vamos a amar a Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí hay mucho que decir, porque Él es la persona más importante, hermano. En la Biblia nosotros encontramos que Él es el sustentador. Él es el proveedor. Imagínate, ahorita si nos quitara el oxígeno, no, morimos. Increíble, ¿no? El hermano habló del sol, algo que Él hizo. Así es de que, hermano, la gloria de Dios, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, mejor dicho, los Hechos del Espíritu Santo, hay otra declaración para que nos demos una idea de lo que la Biblia dice acerca de la gloria de Dios, ¿no? A que Dios quiere que sus hijos anhelen y que busquemos. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 55, dice la Biblia: pero Esteban, el primer diácono y mártir, ¿no?, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta escena es como la que tuvo Isaías, de lo que los hermanos estaban hablando. ¿Dónde ocurrió esto? En el lugar santísimo, que vio esta manifestación Esteban. ¿Y en qué año fue?
en el año 34. Entonces, en lo que nos han enseñado, tú estúdialo. Porque Hebreos 9 dice que Jesús entró de una vez para siempre en el lugar santísimo. Y Esteban aquí lo corrobora y vio que estaba Jesús a la diestra del Padre con poder y autoridad. Porque eso también es la gloria de Dios. Entonces, nos han enseñado que en 1844, estudia bien esto, porque tiene más contexto. Marcos habla también. Entonces, en el año 34 fue que murió apedreado Esteban. Y Esteban vio, dice aquí la Biblia, no lo digo yo, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre en el lugar santísimo. Así es de que, hermano, lo mismo, ¿no? Moisés le pidió ver la gloria de Dios. Él quería verlo a él. Y aquí hay algo muy interesante porque Moisés ya había visto muchas veces la gloria de Dios. Vio abrir. Esa es la gloria de Dios cuando se abrió el mar rojo y pasó el pueblo de Dios. Vio cómo le habló a través de una zarza y la zarza no se consumía. A través de una columna de humo. Moisés vio la gloria de Dios cuando una peña dio agua, hermano. O sea, es como Jesús, ¿no? Mostró su gloria en el primer milagro que hizo, que es donde su madre terrenal, verá, como humano, María le pidió el favor. Hagan todo lo que él dice. Y ahí mostró su gloria, un milagro de convertir el agua en vino. O como por eso es que yo estoy hablando lo que la Biblia dice, lo grandísimo que es la gloria de Dios, que Él quiere que nosotros la conozcamos. Y como dijo Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, cree, tú puedes experimentar ese poder y decir, no, pues Dios es real. ¿Y quién te va a mover cuando tú ya hayas experimentado la gloria de Dios? No que otros te cuenten, que yo no puedo vivir de la fe de otro. Yo tengo que tener esas experiencias reales con Dios. Entonces, aquí vemos algo interesante porque también en el capítulo 33, versículo 20 de Éxodo, dice la Biblia que ningún hombre puede ver a Dios y viva. Y no es que la Biblia se contradiga porque Pablo, Juan, Jesús hablaron de que ningún hombre puede ver a Dios. ¿Y cómo es que aquí dice que Moisés vio a Dios? Entonces, hermano, mire, no soy digno de hablar de esto porque hay un texto que dice, oh profundidad de las riquezas y de la ciencia y del conocimiento de la gloria de Dios. O sea que, hermano, aguas muy profundas, pero vamos a tratar con la ayuda del Señor, ¿no? La Biblia dice, porque hay un versículo que da esa luz, Colosenses 1:15, y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y a veces, o sea, Dios da a entender ahí que no tiene cuerpo. Pero a veces dice que habla de ojos y de cuerpo. Hermano, realmente, ¿a quién vieron estos hombres basado a Colosenses 1:15? Es a Cristo, nuestro Salvador. Porque Él es, dice, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Entonces no es que la Biblia se contradiga, es como Dios, para que nosotros entendamos, habla en ese lenguaje porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y para que nosotros entendamos. Pero si Jesús dijo, no que alguno haya visto al Padre, o sea, dando a entender que nadie lo ha visto. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto.
Y Pablo también habla al respecto, ¿no? Por eso es que cuando Jesús dijo a Felipe, ¿cuántas veces he estado contigo, Felipe? No me has visto, no has conocido a Dios. El que había visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Pablo también habla con respecto a lo que estoy hablando y dice en primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, hermano, claramente, ¿no? A Dios nadie le ha visto. Y el texto que a mí me da para poder hablar es el que yo leí, ¿no? Él es, dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean. Así es de que todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Claramente, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Pero en aquellos tiempos solo esos hombres tuvieron el privilegio. Hoy, hermano, todo el que quiera contemplar a Cristo, a Dios, lo puede hacer a través de Jesucristo, ¿no? Qué lindo cómo vemos. Y también para ampliar un poco, ¿no?, de lo que estoy hablando, mira lo que aquí escribió Juan. Y dice aquí 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús es la gloria del Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito Hijo de Dios. Hermano, Habacuc 2:14, el texto que leyó la hermana, dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. En parte se ha cumplido y en parte se va a cumplir, porque a través de Jesucristo todo aquel que quiera ver la gloria de Dios lo puede hacer. Entonces, nosotros hemos sido llamados porque este evangelio será predicado a todo el mundo. También dice la Biblia que efectivamente cuando se predique para testimonio es que va a venir el Señor. Entonces, ¿quiénes son los encargados de llevar el conocimiento de lo que habla Habacuc? Nosotros. Ahí cuando el evangelio se predique como Dios quiere, entonces va a venir el Señor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿No? Lo que ya sabemos, ¿no? Ir con las herramientas, con lo que Dios nos ha dado, ¿no? A reflejar esa gloria. Pero antes, hermano, hablamos del conocimiento de Dios. Y otro pasaje, ya que estamos acá, que ya lo toqué, dice Juan 2:11. Este principio de señales, o sea, milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hermano, es interesante porque honestamente no debería de ser así, pero a través de esa manifestación de la gloria de Dios es que nosotros creemos, porque tenemos un corazón duro de servir. Porque dice que cuando esa manifestación, esa señal de poder de la gloria de Dios, cuando convirtió de Jesús el agua en vino, dice que creyeron. Que así seas, hermano. A lo mejor tú estás esperando, como yo,
una respuesta de la manifestación de la gloria de Dios a través de una señal, de un milagro, como Él lo quiere revelar, porque no es como yo lo quiera o yo lo pida, ¿no? Tú solo pídele que tenga misericordia, y por amor a Cristo y porque Él nos ama, Él puede manifestarte su gloria como Él quiera. Tendré misericordia del que yo tenga. Así es de que no te olvides, ¿no? Si quiere Él darse a conocer, la Biblia lo dice, si quiere reflejar tu gloria, como Jesús dijo, que oró por nosotros en el primer versículo que yo leí, ¿no? Entonces, para que Dios confirme esta palabra, vamos a orar al final, ¿no? Por alguna necesidad que tengamos, y que el Señor tenga misericordia y que podamos nosotros ver esa gloria de la que aquí Dios nos está hablando hoy, y que tú puedas decir: he visto la gloria de Dios, y podemos ir a contarles a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Ok? Entonces, para resumir, ¿no? ¿Qué es entonces la gloria de Dios? Es la suma de su majestad, de su infinito poder, con potencia de señales, como iba Pablo reflejando la gloria de Dios. Entonces, es el despliegue de su infinita grandeza y su gran poder. Esa es la gloria de Dios, ¿no? Así es de que la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Y ya hablé de cuántos atributos tiene Dios, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Así es de que otra de las bendiciones, si Dios por su grande amor y por su gran misericordia, Él nos llegara a revelar su gloria, a mostrar su gloria, y un poquito, porque quedara fulminado todo aquel que no podemos, ¿verdad? Estoy hablando de lo que Él permite. Así podemos soportar las pruebas, porque eso sucedió con Moisés. Para poder lidiar con ese pueblo, él le pedía más: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. O sea, así es la vida del cristiano, hermano. 24 horas con el Señor. Tenerla completa y vivir la realidad de que los ojos de Dios están siempre puestos sobre nosotros y que Él nos ve, que yo no puedo esconderme. Por eso es que ahí va a brotar el temor a Dios, cuando yo realmente entienda esa realidad, que Dios me ve en todo momento. Entonces, ¿qué hago en esas 24 horas? Que nazca en ti el temor a Dios, para que puedas conocerle más y para que puedas ver la gloria de Dios. Así es de que, ¿y cómo ocurre esa transformación, ese cambio? Y la Biblia claramente dice, ¿no? Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la imagen, como por el Espíritu. Hermano, ¿cuál sería entonces ese espejo? Jesucristo revelado en su palabra. Aquí está el espejo que tenemos que vernos. Tampoco está bien decir, como nos han enseñado, de que con solo leer, orar y traer una persona ya estuvo. No, yo lo hacía y no conocía a Dios. Es llamar a la gente a ese interés, a que tenga esa pasión por relacionarse de la manera que hoy hemos escuchado que Dios nos ha hablado, para que haya un arrepentimiento, un cambio, una transformación, y que haya santidad, porque yo pues lo hacía, pero no basta eso, ¿no? Es todavía más. Así es de que, hermano, vamos a orar. Inclina tus ojitos, ¿no? Ahí donde estás, y le vamos a pedir esas palabras que Moisés le dijo a nuestros gran Dios, ¿no? Nuestro Padre Celestial. Muéstrame tu gloria. Así es de que vamos a orar, hermano.
Bendito Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea, Señor, tu santo y divino nombre. Padre, he predicado tu palabra y tu palabra enseña que no regresa vacía. Que hoy, Señor, hayamos escuchado que nuestra necesidad es conocerte más y más. Padre, hoy te pedimos que queremos, Señor, ver tu gloria. Como tú quieras manifestarte, tú eres soberano. Pero si hay algún necesitado, ten misericordia, Señor, de él como mía. Que podamos esperar, Señor, esa contestación, esa gloria tuya a través de un milagro de sanidad o un milagro de salvación para alguien que no asistes, que no sea salvo en este momento. Señor, permite que podamos tener un encuentro personal contigo y que cada uno de nosotros, Señor, hoy se interese, que tú nos pongas esa pasión por conocerte, por ver tu gloria. Bendice, Señor, a mi hermana Mari que me invitó y a todos mis hermanos que me han escuchado. Te lo pido, Señor, y te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador.